Aragón es una comunidad autónoma de 47.720 km² de superficie, compuesta por 3 provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel. En ella viven 1.349.467 habitantes. Aragón se divide en 33 comarcas, siendo las 5 más pobladas las de la delimitación comarcal de Zaragoza, Hoya de Huesca, Plana de Huesca, Comunidad de Teruel, Comunidad de Calatayud y 5 villas. Y podríamos seguir dando muchos datos de Aragón. Si convirtiéramos Aragón en un pueblo de 100 habitantes, ¿qué podríamos decir de él? ¿Qué datos tendríamos? Así comienza nuestra historia. Si Aragón fuese un pueblo de 100 habitantes, habría 50 hombres y 50 mujeres. Los nombres más frecuentes de los hombres serían Antonio, José y Jesús, y de las mujeres serían María Pilar, Mari Carmen y María. 17 personas vivirían en la provincia de Huesca, 72 en la de Zaragoza y 11 en Teruel. 80 personas residirían en viviendas en propiedad y 20 en viviendas en alquiler o prestadas. 14 personas no habrían cumplido los 15 años y 20 serían mayores de 65 años. Las mujeres se casarían a los 32 años y los hombres a los 34. Los hombres vivirán hasta los 79 años y las mujeres hasta los 85. Habría 13 personas de nacionalidad extranjera. ¿Y de qué países vendrían? Sobre todo de Rumanía, Marruecos, Ecuador y Bulgaria. La edad media de los habitantes extranjeros sería los 31 años y la de los habitantes españoles 45. En este pueblo habría 73 personas que se sienten sanas y 27 enfermas. Las mujeres tendrían el primer bebé a los 31 años. 4 niños estarían en educación infantil, 5 en educación primaria, 4 en la ESO. Una persona estudiaría bachillerato y 2 estarían en la universidad. 68 personas escucharían música y 61 leerían libros. 40 personas habrían comprado alguna vez por internet. Los 100 habitantes vivirían en un total de 37 hogares, siendo el tamaño medio del hogar de 3 personas. En el 85% de los hogares habrían teléfono fijo y en el 96% teléfono móvil. En todas las viviendas habría televisor. La mitad de las viviendas tendría ordenador personal y unas pocas más de la mitad dispondrían de ordenador portátil, tablet o notebook. Habría 7 empresas. 39 habitantes tendrían trabajo, de los cuales 32 tendrían un jefe y 7 serían empresarios o su propio jefe. Trabajarían 22 hombres y 17 mujeres. Habría 9 parados. 2 personas estarían ocupadas en el sector agrícola, 7 en el industrial, 3 en la construcción y 27 en el sector servicios. Habría 428 cerdos, 149 ovejas, 21 vacas y 5 cabras. Habría 42 coches y 9 motos. A lo largo del año nos visitarían 150 viajeros, 28 vendrían del extranjero y 122 del resto de España. Como veis, podemos aprender muchas más cosas sobre nuestro pueblo, las gentes que viven en él, sus hábitos y formas de vida, así como del entorno que los rodea. Una forma muy fácil y divertida es utilizando la estadística.